Como parte de los esfuerzos coordinados para combatir la producción de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, ha desarticulado y desmantelado 69 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones no es ficción, y esta vez tampoco es corrido. El territorio mexicano despertó con una noticia que paralizó tanto a las calles como a las redes sociales. Omar García Harfuch, el estratega que ha hecho temblar las estructuras más sólidas del narcotráfico, lideró un operativo sin precedentes que culminó con la captura de El H, uno de los operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. A primera hora, la información se filtró como un reguero de pólvora, revelando que el llamado zar del crimen en Hidalgo fue detenido junto a un arsenal nunca antes visto, mientras autoridades adelantaban que el rancho escondía secretos que desafiarían cualquier imaginación. Harfuch, conocido por su carácter implacable, una trayectoria marcada por enfrentamientos directos con los cárteles y una estrategia de inteligencia quirúrgica, lleva meses montando este golpe. Esta vez, los informes venían directamente de la inteligencia financiera, los satélites del ejército y una fuente infiltrada que había estado siguiendo los pasos de El H. No es cualquier captura. El H representa una pieza clave en el engranaje del CJNG, un hombre encargado de mover cargamentos masivos y de garantizar el flujo multimillonario que alimenta la maquinaria criminal de El Mencho. Pero el impacto de este operativo no solo se mide en nombres, sino en números. Según revelaciones iniciales, el rancho asegurado podría contener hasta 300 kilogramos de droga de alta pureza y cifras de dinero que superan la comprensión de cualquier ciudadano común. Entre rumores de animales exóticos y bóvedas custodiadas por tecnología sofisticada, esta captura promete ser mucho más que una noticia. Es el tipo de golpe que desata una cadena impredecible de eventos en el submundo del narcotráfico mexicano. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el L-200, primer helicóptero Black Hawk, atravesó el cielo oscuro de la región montañosa de Hidalgo, destacando en el horizonte con sus potentes reflectores. Desde las alturas, los pilotos podían divisar el entramado laberíntico de brechas y veredas que rodeaban el rancho de El H, un lugar estratégicamente protegido por vegetación espesa y caminos diseñados para confundir a cualquier intruso. Mientras tanto, en tierra, un destacamento de fuerzas tácticas de élite del Ejército y la Policía Federal avanzaba en silencio absoluto, aprovechando la cobertura natural y el efecto sorpresa que los operadores de inteligencia habían planeado meticulosamente durante meses. Este operativo no era producto de la improvisación. Los reportes internos indicaban que la construcción del caso había comenzado por una pista financiera. En un análisis minucioso, los expertos identificaron un patrón irregular de movimientos de dinero, transferencias millonarias que conectaban empresas fantasma, redes de lavado y, lo más importante, bienes raíces en Hidalgo que, al ser investigados, apuntaron directamente a El H. Con esta información, García Harfuch había movilizado todo su arsenal logístico y humano. A lo largo de varias semanas, drones militares equipados con cámaras de alta definición habían vigilado cada rincón del rancho, captando movimientos sospechosos y confirmando lo que las fuentes en el terreno ya advertían. Este lugar no era un simple escondite, sino un centro operativo vital del CJNG. Las instrucciones eran claras. El objetivo debe ser asegurado con vida, había indicado un alto mando de la Guardia Nacional.
La operación comenzó con la precisión de un reloj suizo. 3 equipos tácticos se dividieron para cerrar los accesos al perímetro mientras vehículos blindados avanzaban lentamente por los caminos principales, garantizando la contención en caso de resistencia armada. Todo estaba calculado. Incluso el silencio brutal que reinaba era parte de la estrategia. En el aire, más helicópteros mantenían su formación, listos para iluminar cualquier trampa o movimiento inusual que pudiera comprometer la misión. Los hombres de Harfuch avanzaron por las brechas con una coordinación perfecta, confianza ganada a través de un entrenamiento constante y escenarios simulados que replicaban las condiciones del terreno. La tensión era palpable. Cada frecuencia de radio funcionaba en sincronía. Cada paso formaba parte de un ballet táctico cuidadosamente diseñado. Mientras al exterior todo parecía inmóvil, el interior del rancho era un hervidero de actividad. Guardias armados, sistemas de vigilancia y custodias improvisadas. Pero ninguno de esos elementos intimidaría a los hombres que estaban a minutos de irrumpir en el corazón del imperio de El H. El H, cuyo nombre verdadero ha sido resguardado por las autoridades, pero cuya reputación lo antecede, es más que un operador del CJNG. Era la mano derecha en las sombras de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Veterano en el arte del sigilo y el control territorial, se le atribuye la maestría en la logística de traslados transnacionales de cocaína y metanfetaminas, así como la administración de redes clandestinas para el flujo de armas y dinero que sostienen la maquinaria del cártel. Se le conoce por su habilidad para mantenerse invisible, incluso en medio de los tentáculos de la inteligencia federal, y por ser un estratega frío, capaz de planificar operaciones que desafían la capacidad, la intervención de las Fuerzas Armadas. La llegada de El H a Hidalgo no fue un accidente ni una simple coincidencia. Según los reportes oficiales, había asumido personalmente el control de esta plaza clave con un objetivo claro: reforzar la producción y distribución de sustancias ilícitas hacia el centro y norte del país, además de supervisar las líneas de transporte que conectan con la frontera estadounidense. Este estado, tradicionalmente fuera del radar del CJNG, era ahora pieza fundamental dentro de un esquema que involucraba laboratorios clandestinos y rutas custodiadas por operadores armados. La elección del rancho no fue casualidad. Un infiltrado aseguró que El H había convertido este lugar en un búnker prácticamente inexpugnable, con tecnología avanzada, territorio aislado y un cuerpo de sicarios leales dispuestos a morir antes que permitir su captura. Su presencia allí era producto de meses de tensiones internas en el cártel. Enfrentando golpes recientes y traiciones en otras plazas, Mencho presionó personalmente para que uno de sus hombres más confiables tomara las riendas en Hidalgo. Según informes filtrados, El H llegó al rancho semanas antes del operativo, trayendo consigo refuerzos, maletines llenos de órdenes y una agenda inquebrantable: expandir la operación, sellar alianzas cruciales y mantener encendida la máquina del terror que sustenta al CJNG. Cuando las fuerzas tácticas finalmente irrumpieron en el rancho, lo que encontraron dejó a más de uno sin palabras. La primera habitación asegurada era un almacén improvisado repleto de paquetes perfectamente embalados, cada uno con un sello distintivo: un escorpión negro sobre un fondo blanco, el símbolo personal de El H. Los expertos en narcóticos confirmaron tras un análisis preliminar que se trataba de droga de la más alta pureza, lista para ser enviada a los mercados internacionales. En total, sumaban 300 kilogramos de cocaína y cristal cuidadosamente organizados en filas matemáticamente perfectas, como si fueran piezas en un tablero de ajedrez.
Pero esto era solo el principio. Al avanzar al subsótano del rancho, los agentes encontraron una bóveda blindada con puertas de acero reforzado. Fue necesario el uso de equipo especializado para abrirla, y al cruzar el umbral, el panorama era abrumador. Montañas de fajos, de billetes, apilados hasta el techo, que llenaban cada rincón de la cámara. El olor a papel y tinta era penetrante, casi sofocante, y los oficiales presentes confirmaron lo que los números empezaban a sugerir. La suma total superaba los 2 billones de pesos mexicanos. Este dinero, separado en cajas selladas, provenía de operaciones de lavado y transacciones clandestinas que reflejaban la magnitud financiera del CJNG en la región. En un taller contiguo, el arsenal asegurado era algo más digno de un museo militar privado que de un operativo común. Armas de alto calibre, rifles tácticos diseñados exclusivamente para fuerzas de élite internacionales y pistolas bañadas en oro con grabados personalizados, presuntamente a pedido de El H. Entre los objetos incautados también se encontraron granadas, armas de largo alcance con visores térmicos y una colección de chalecos antibalas inscritos con iniciales alusivas al cártel. Y si los números, las armas y la droga no eran lo suficientemente impactantes, lo que aguardaba en un recinto trasero terminó de dar un giro surrealista a la redada. En amplios corrales con cercas electrificadas, los agentes hallaron varios canguros que se movían nerviosos bajo los focos de los helicópteros. Según las primeras declaraciones de los especialistas en fauna que acompañaban al operativo, estos animales podrían haber sido utilizados para encubrir actividades ilícitas en una fachada diseñada para despistar investigaciones o simplemente como una excentricidad del narcotraficante. Sin embargo, su presencia enfatizaba el lujo desmedido y la extravagancia que caracterizaban el feudo de El H, consolidando este golpe como uno de los operativos más impactantes en la historia reciente contra el crimen organizado en México. No pasaron ni minutos desde que se confirmaron los primeros detalles del operativo, cuando las redes sociales comenzaron a arder con reacciones en tiempo real. Ya circulan videos. Era la frase más repetida en los comentarios de publicaciones que mostraban las imágenes filtradas desde los helicópteros, reflectores cegadores iluminando el rancho, la entrada de fuerzas tácticas armadas hasta los tintos dientes y las cajas llenas de dinero que parecían no tener fin. El hashtag Canguro Narco rápidamente escaló entre las tendencias nacionales, acompañando memes y teorías que se multiplicaban con cada nueva foto que salía a la luz. ¿Quién se imaginaría que los canguros ahora tienen un cartel?, escribió un usuario incrédulo en Twitter, mientras otro bromeaba. Si tienen canguros, seguro ya están montando el zoológico de Mencho. Los videos cortos, grabados desde celulares de habitantes locales que lograron captar el paso de los vehículos blindados y el zumbido de los helicópteros Black Hawk, sumaron un aire cinematográfico al relato que las redes tejían minuto a minuto. Algunos usuarios especulaban sobre el destino de los canguros, generando una mezcla de humor y sorpresa que contrastaba con la gravedad del operativo. Canguros, armas doradas y millones de pesos. ¿Qué sigue? ¿Un unicornio? Preguntaba un perfil comentando sobre las excentricidades del hallazgo. Mientras tanto, los grandes medios replicaban los videos filtrados, añadiendo etiquetas como Cangurogate e inundando el flujo informativo con titulares amarillistas. La cobertura del caso crecía a un nivel vertiginoso. Fue como clockwork, no hubo margen de error, aseguró un agente de las Fuerzas Especiales que participó en el operativo bajo condición de anonimato. Según sus declaraciones, la captura
de El H no fue solo cuestión de suerte, sino el resultado de una estrategia planeada con precisión milimétrica y una coordinación inédita entre distintas corporaciones. Todo comenzó con un infiltrado que ganó la confianza del círculo más cercano de El H. Su información fue clave para entender no solo los movimientos financieros, sino también rutinas, puntos ciegos y hasta los horarios de supervisión en el rancho, señaló otro oficial vinculado al equipo de inteligencia. Los peritos en análisis financiero, parte fundamental en la construcción del caso, compartieron datos que fueron cruciales para darle forma legal a la operación. Ese rancho no era solo un escondite, era un centro de operaciones donde confluían enormes flujos de dinero, coordinación logística y vigilancia. Las transferencias que rastreamos, en su mayoría hechas a través de criptomonedas y bienes, raíces de bajo perfil, llevaron directamente al nexo con El H, explicó un experto en delitos financieros del equipo de García Harfuch. Pero no fue solo tecnología. En el terreno, la participación de un infiltrado, supuestamente un ex guardaespaldas del CJNG, que decidió colaborar tras un arresto previo, fue determinante para anticipar las reacciones de los sicarios. Sabíamos qué puertas forzar, qué puntos del terreno cubrir y hasta qué códigos utilizaban en sus conversaciones internas. Fue como si tuviéramos el manual del enemigo antes de iniciar el ataque, detalló un elemento operativo. Un alto mando lo resumió todo en una frase que ya resuena en los pasillos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta captura demuestra que aunque cambien de plaza y refuercen sus defensas, nadie está fuera del alcance de nuestras operaciones. El caos estalló justo cuando los equipos tácticos estaban asegurando los últimos puntos estratégicos del rancho. Según un oficial presente, El H había sido alertado unos minutos antes de que las fuerzas avanzaran hacia la entrada o principal. En medio de la confusión, activó un plan de fuga que ya tenía preparado para emergencias y se refugió en un túnel subterráneo oculto detrás de una pared falsa en el sótano. Este pasadizo, diseñado con tecnología avanzada y reforzado para soportar explosiones, conectaba el rancho con un sistema de brechas que desembocaban en un paraje cercano, ideal para perderse entre el espesor de la vegetación, mientras las fuerzas de seguridad intentaban forzar las últimas puertas de las áreas blindadas. Las cámaras térmicas de los drones identificaron actividad inusual en el exterior, un vehículo no todoterreno acelerando por un camino improvisado entre las colinas. Inmediatamente, un equipo aéreo fue desplegado para interceptarlo. Mientras en tierra, los comandos ajustaban las posiciones para cortar cualquier salida posible. La tensión se respiraba en las radios. Objetivo en movimiento: interceptarlo antes de que cruce el perímetro, ordenó el mando a cargo. El escape no fue sencillo. A mitad de su ruta hacia la libertad, El H ordenó a su grupo más cercano de sicarios que plantaran una línea de defensa. Desde la parte trasera del vehículo blindado, los hombres fieles al capo comenzaron a disparar con armas largas, buscando ganar tiempo mientras avanzaban hacia un punto más seguro. Los helicópteros iluminaron la zona con sus potentes reflectores, revelando a los fugados ante decenas de ojos entrenados. En cuestión de minutos, los disparos se convirtieron en un intercambio feroz. Proyectiles trazadores iluminaban la oscura madrugada, mientras los comandos maniobraban entre sombras para cerrar cercos más reducidos. El H sabía que no podía sostener la persecución por mucho tiempo. El peso del dinero que intentaba sacar con él, maletines repletos de fajos de billetes que yacían en el asiento trasero del vehículo, complicaba aún más su retirada. Cuando los primeros proyectiles perforaron las llantas del todoterreno,
El capo abandonó el vehículo y corrió hacia el monte, cubriéndose como podía entre los matorrales. Pero la tecnología le seguía los pasos. Los drones no lo perdían un segundo de vista, marcando su posición exacta para las unidades que lo alcanzaban desde tierra. Finalmente, mientras trataba de escalar una ladera escarpada, fue acorralado por dos equipos tácticos que se reunieron en el punto exacto, gracias a las coordenadas proporcionadas en tiempo real. Aquel intento desesperado por escapar terminó en una lucha breve, con el H apuntando su pistola dorada hacia los oficiales, antes de ser desarmado de un solo movimiento por las fuerzas élite. Bajo un silencio opresivo, el capo más escurridizo del CJNG cayó rendido al suelo, esposado y con las luces de los helicópteros iluminándolo como si de un escenario se tratara. El operativo estaba completo. La caída de El HC representa uno de los golpes más significativos en la estrategia de debilitamiento contra el cártel Jalisco Nueva Generación y abre una fisura en la robusta estructura construida bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este operativo no solo anula a un operador altamente estratégico dentro de la maquinaria del CJNG, sino que también envía un mensaje contundente a las filas del cártel. Nadie es intocable. En el contexto interno, la captura desata un sinfín de preguntas sobre quién será capaz de llenar el vacío que deja un hombre con la capacidad logística, la destreza en operaciones transnacionales y la lealtad que el H representaba para Mencho. Estos movimientos suelen generar tensiones, pugnas internas e incluso derramamientos de sangre que podrían fracturar temporalmente el control férreo del cártel. Además, el descomunal decomiso encontrado en el rancho, particularmente los 2 billones de pesos y los 300 kilogramos de droga de alta pureza, significa un golpe directo a las finanzas y operaciones del CJNG. Estas cifras no solo reflejan la magnitud económica de sus actividades en la región, sino que también exponen la vulnerabilidad de un esquema que, a pesar de su fuerza aparente, no es impermeable a la inteligencia táctica de las fuerzas de seguridad. Sin estos recursos, operaciones clave podrían detenerse, afectando el flujo hacia los mercados internacionales y reduciendo la capacidad armamentista del cártel. Por otro lado, esta captura marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico, pues consolida a Omar García Harfuch como un estratega implacable, capaz de vulnerar hasta las zonas más seguras de los cárteles. Con el impacto mediático y social que ha generado este operativo, la percepción pública sobre el poder del CJNG podría también cambiar, debilitando su imagen de omnipotencia que durante años han cultivado dentro y fuera de México. La captura de El H no solo golpea las entrañas del cártel, sino que pone al CJNG al borde de un ajuste interno que repercutirá en su capacidad para mantener su dominio en el país. Sin embargo, esta operación no marca un punto final, sino tan solo un capítulo dentro de una historia más intrincada y aún por desentrañar. Los expertos en crimen organizado advierten que el vacío que deja el H podría provocar una reacción en cadena dentro de las filas del CJNG. Por un lado, su captura representa una grieta que seguramente será interpretada como una afrenta directa al liderazgo de El Mencho. Las represalias no son algo improbable, ya que el cártel ha demostrado en el pasado una capacidad casi quirúrgica para desquitar sus derrotas con ataques abiertos o movimientos estratégicos que buscan recuperar terreno perdido. Cabe mencionar que en localidades como Hidalgo, donde predominaba un aparente estado de calma, podrían convertirse en puntos focales de disputas violentas entre facciones internas y rivales del CJNG,
que aprovecharán esta oportunidad para avanzar. Paralelamente, las autoridades han comenzado a escudriñar las bizarras conexiones relacionadas con los hallazgos en el rancho. Los canguros, inicialmente vistos como una excentricidad más, podrían llevar a descubrir nuevas rutas de lavado o modalidades de ocultamiento que aún no han sido exploradas. Una hipótesis sugiere que podrían estar ligados a un esquema mayor de tráfico ilegal de especies protegidas, aprovechado por el CJNG para diversificar su lista de ingresos ilícitos. Las investigaciones también incluyen el análisis de las armas personalizadas y las pistas financieras encontradas en la bóveda, las cuales podrían vincular a El Hache con otras entidades criminales en países como Estados Unidos, Colombia o incluso naciones europeas. La interrogante está sobre la mesa. ¿Qué secretos adicionales guardaba El Hache? Mientras las autoridades revisan cada pieza del rompecabezas, los rumores sobre nuevas detenciones, golpes estratégicos y el futuro del CJNG no dejan de circular. Lo que siga promete ser igual de impactante.